en este formato, y además hemos agregado y vamos a agregar muchos más casos y actividades de aplicación. Vamos a, a trabajar también en algunos talleres de preparación de negociaciones. Vamos a intentar a lo largo del curso de imaginarnos una situación, o cada uno va a utilizar una situación en la que le toca o le va a tocar negociar para ir preparando esa negociación, de tal manera que lo que buscamos con esta actividad es que sea eminentemente práctico. Dicho eso, entonces vamos a partir diciendo que negociar es una cuestión del día a día. No hay día en que no nos toque negociar, ¿sí? Con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestro jefe, con el vecino, con la vecina. Es decir, en más de alguna ocasión nos toca negociar. Y eso es lo que motiva a que nosotros nos interese estos cursos de negociación, sobre todo porque sentimos de que una formación en negociación, unas prácticas en negociación, sin lugar a dudas aportan valor y le agregan al currículum y también al quehacer y al saber hacer del visitador médico, y no solo del visitador médico, tal como les mencionaba, el día a día es de negociar. Por lo tanto, vamos a trabajar en esta primera hora viendo algunos elementos clave respecto a la negociación. Lo que primero vamos a decir entonces, que nos guste o no, siempre estamos negociando. Eso es lo primero que vamos a decir. Queramos o no queramos negociar, vamos a estar enfrentados a procesos de negociación. Por lo tanto, ¿qué es lo que esperamos conseguir en estos días que nos vamos a ver repetidamente hasta el 19 de mayo? Todos los días miércoles, probablemente en los últimos 3 o 4 sesiones, la vamos a cambiar, en vez de miércoles, día jueves, pero en principio estaremos todos los días miércoles reunidos hablando de negociación, practicando negociación y haciendo los elementos que contribuyan a nosotros desarrollar nuestra capacidad negociadora, para evitar conflictos, y esos conflictos, si es que se presentan, alcanzar acuerdos. Ese es nuestro objetivo general. Y desde ese punto de vista, entonces, obviamente hay unas destrezas que deben ser desarrolladas para negociar efectivamente, desde el punto de vista de usar algunas tácticas de negociación también, aprender a desarrollar un plan de acción respecto de la negociación, porque en la medida que, y lo vamos a ver más adelante, la preparación de esta negociación es fundamental para el éxito de ella, ¿ya? En el chat están escribiendo algo. No. Ok. Maite. Estamos como los live, saludando a los comentarios. Entonces, estos objetivos son los que nos orientan en nuestro trabajo. Pues bien, ¿cómo lo hacemos? Lo vamos a, tal como les decía, de 7 a 9. Tal vez esta primera sesión la vamos a hacer un poquito más corta para no cansarnos y empezar a agarrar el ritmo, pero todos los días miércoles nos vamos a estar reuniendo con este mismo link que ustedes han utilizado para conectarnos cada una de estas clases. Desde ese punto de vista, entonces, vamos a hacer una participación activa a través de esta plataforma Zoom, pero también vamos a poner en algún momento algunos elementos de apoyo disculpen, algunos elementos de apoyo y de aprendizaje y de práctica, las vamos a poner en el campus virtual,
para que ustedes vayan también elaborando sus propios planes de acción respecto de la negociación que desean planificar. Así es entonces que estaremos hablando de estos elementos que tienen que ver con la negociación. Vamos a definir qué es la negociación, cuáles son las variables que intervienen en una negociación y que yo debo tener presente, cómo es esto de prepararse para negociar, conducir, cómo conducimos una negociación y concluir una negociación. Es decir, vamos a tratar de tocar todos estos temas y vamos a ir aplicando como columna vertebral el modelo de negocio de Harvard, pero vamos a integrar algunas otras metodologías de negociación de algunas otras escuelas de negociación que me parece interesante considerarlas. Bueno, ¿y qué es negociación? Negociación, entonces, vamos a decir de que es un proceso probablemente. Es un ganar, es conseguir algo. Bueno, hay muchas formas de definir una negociación. Para avanzar en esta definición, me gustaría que veamos este video. Este es el señor Ramos, director de compras, que luego de analizar los nuevos requerimientos de su empresa, llegó a la conclusión de que podría lograr ahorros sustanciales en la compra de sus artículos si realizara cotizaciones a escala nacional. ¿Con el señor Ramos? Sí, con él. Mi estimado señor, ¿cómo está? Lo llamo por el concurso de las 200.000 conexiones. Quería saber si estamos por buen camino. Por ello, para este año el señor Ramos buscó cotizaciones en 3 empresas diferentes. Manufacturas Alaska, el proveedor anterior que ofrece un precio unitario de $68. Fabricaciones Creativas, que pide $73. Y Metales Brillantes, que espera $75. La reacción natural del señor Ramos podría ser aceptar la cotización de su antiguo proveedor. Sin embargo, en verdad, más o menos. Creemos que la situación competitiva es realmente apretada y que usted podría proponer algo mejor que esta cotización si en verdad desea el negocio. Pero, ¿tan mal estamos? Mal no es el término que usaría, pero sus competidores no se han quedado atrás. ¿Le parece si lo busco mañana para conversar? Por supuesto, nos vemos mañana. Al día siguiente, le traigo una cotización por $67. ¿Esa es su nueva propuesta? ¿Reducir el precio en $1? Bueno, ¿sí? Usted me está tomando el pelo. Es que no sé cuánto le están ofreciendo los demás. Ese es problema suyo. Piénselo y hablamos, pero yo esta decisión la tomo pronto. Y un par de días más tarde... Señor Quiroga, $65, señor. Ahora sí vamos en serio. Perfecto. ¿Cuándo paso por la orden de compra? Usted sabe, señor Quiroga, nuestras compañías han sostenido un periodo largo de relaciones comerciales y espero que el próximo año, cuando hagamos un nuevo concurso, usted sea más competitivo. Pero, ¿cuánto más? Bajo los $62, por lo menos. A los 2 días, el señor Quiroga vuelve a la oficina del señor Ramos con una cotización de $59. ¡Felicidades, señor Quiroga! Mil gracias, señor Ramos. Es un placer hacer negocios con usted. Desde ese día, el señor Ramos recibe grandes elogios por su modo de negociar. A tales honras, él solo contesta: uno no obtiene lo que merece, consigue lo que negocia. El señor Ramos. Parece que el señor Ramos se las trae. Entonces, a ver, ¿por qué no hablamos un poquito de este video? ¿Qué es lo que ha ocurrido en esta negociación, en donde fue verdaderamente una negociación? Quiroga estaba en posición de negociar, tenía algunos antecedentes. ¿Alguien me podría hacer algún comentario?
¿Qué opina de esto que ha ocurrido? ¿Es una buena negociación? ¿Ramos es el más experto negociador? Porque obviamente consiguió tremendo precio. A mí me parece que el señor fue muy perseverante porque insistió tantas veces. Primero llegó con un precio, luego otro y luego otro hasta que alcanzó el precio ideal de poder quedarse en la empresa. Entonces demuestra también como la perseverancia en lograr conseguir el objetivo que era como quedarse con esa empresa. Es lo que entendí. No sé. Sí, correcto. O sea, obviamente Quiroga la siguió, pero Claro. ¿qué hubiese pasado si Quiroga dice, mire, este es el precio cuando le ofreció los $62? Este es el último precio. ¿Qué hubiese pasado? Bueno, ahí ya él hubiera tenido que cambiar, hubiera tenido que tener otra estrategia de negociación. Ya esa no le hubiera servido. Pero Ramos, el precio de Quiroga, desde el comienzo fue el precio más bajo. Entonces, si analizamos, mejor, sí. aquí hay dos partes, ¿sí? Ramos, que manipuló la situación, Claro. y Quiroga, que No fue investigó. bajando el precio. Aparte de Quiroga no investigó, porque si tú eres un negociador y tú tienes una empresa que tienes tres, cuatro competencias, tú vas a averiguar, obviamente, hasta por debajo de las piedras, cuántos son los valores que está vendiendo la otra empresa. Y así tú negociar un precio referencial, porque si él se fuese dado cuenta que la otra empresa, el precio mínimo era de 73, la otra, él le dice, mira, yo te estoy dando un producto en $69 cuando la otra empresa te está ofreciendo 73. Por ende, no te voy a rebajar más. Quizás podemos llegar a una brecha entre los dos, pero no lo que tú quieres. Entonces ahí yo siento que el Quiroga le faltó información con respecto a las competencias. Absolutamente, Juan. Estoy de acuerdo contigo que le faltó información. Lo que vamos a enfatizar acá es que Quiroga siempre tuvo el precio más bajo. Siempre tuvo el precio más bajo. Entonces, si Quiroga no hubiese bajado ni un peso, lo más probable es que se ganaba la licitación igual. Pero, sí, tal como decía Juan, que faltó información. ¿Sí? Yo creo que, bueno, aquí destaca que Ramos tiene una seguridad al hablar y de convicción, porque convenció a Quiroga con datos falsos que no eran. Y eso hizo caer más rápido o confundir a Quiroga. Entonces, yo creo que ahí jugó también un rol de así como de apresuramiento por no perder. Así es. Y aquí jugó, tal como tú dices, Fran, jugó en contra para Quiroga la ansiedad de Quiroga de ganar esta licitación. Claro. Bueno, en síntesis, ¿qué es lo que hemos visto acá en esto? Es que hay dos partes. O sea, por lo tanto, la negociación siempre conceptualmente es que está constituida por dos partes. Eso es importante a tener presente. Esta negociación de dos partes, una tiene algo que la otra desea. Por ejemplo, Ramos tenía la capacidad de comprar y Quiroga tenía el deseo de venderle a Ramos. Es decir, fíjense, siempre existe una parte que tiene lo que el otro desea o hace lo que el otro quiere que haga. En la vida diaria nos enfrentamos a el otro hace lo que uno quiere que haga. Cuando, por ejemplo, hablamos de jefatura sobre una persona, el jefe necesita que el subordinado o el colaborador haga lo que él desea que haga o que la empresa quiere que haga. Entonces, este mismo concepto de la negociación de estas dos partes, que uno tiene lo que el otro desea, se presenta en múltiples situaciones.
Lo importante aquí es que una negociación se produce cuando el otro, tal como dice, tiene lo que usted desea. Ahí yo quiero negociar. Cuando la otra parte no tiene lo que yo deseo, no me interesa. ¿Ah? Y obviamente lo que se busca en una negociación es este intercambio, y que de por medio hay lo que se conoce como el regateo. ¿Ah? Un regateo, es decir, un tira y afloja, por así decirlo. Yo doy, bueno, a ver, ¿qué le parece si baja un poco? Hay un juego en el fondo de intenciones y de deseos. Muchas veces en este regateo la otra parte esconde lo que verdaderamente quiere. ¿Ah? Y eso es lo que hace complejas las negociaciones. Pero para poder yo negociar más certeramente necesito, sin lugar a duda, conocer lo que el otro desea. La negociación, sin lugar a duda, ya lo vimos en esto, requiere de la utilización de información. ¿Ah? Es fundamental utilizar la información, porque si yo no tengo información, no tengo ninguna capacidad de negociar. ¿Ah? Y también entra en juego esto del poder, el poder de afectar el comportamiento del otro. Es decir, generar a veces tensión también permite tener entonces esta postura para conseguir que el otro diga o haga algo. Verónica. Bueno, lo que yo aprecio es que ahí, lamentablemente, hay solamente una rebaja de precio inicial que terminó siendo el precio que en este caso el que estaba demandando el producto al cual quería llegar. O sea, aquí no es una negociación de ganar-ganar, sino que es de uno ganar y el otro perder, porque tuvo que sucumbir a la presión. Pues yo creo que por varias cosas. Primero, por el temor de perder, y ahí es donde uno también tiene que mostrar una postura fuerte. Hoy día hay muchas negociaciones que se están llevando a través de mercado público, cotizaciones, y cuando les toque trabajar en venta de productos que tienen que ver con la industria farmacéutica, les va a tocar negociar con un proveedor, con un médico, con una clínica. Se los digo por experiencia personal. A veces uno tiene que asumir esos riesgos y en ese sentido uno tiene que sentir cuando este poder que uno ve, que también lo explicó la Fran, o sea, lo que uno más teme es a una persona que te está hablando por el otro lado súper segura, pero también Juan lo mencionó, o sea, aquí yo también me faltó conocer un poco el mercado para sentirme seguro, porque en la medida que yo sé que mi precio es un precio súper competitivo, o quizás mis características de producto son incomparables, que no lo va a encontrar, quizás va a encontrar un precio más barato, pero no la misma calidad, o al revés, a lo mejor mi precio es incomparable, a lo mejor va a encontrar otros de mejor calidad, pero no de bajo precio. Entonces aquí esos son los argumentos de negociación y yo creo que aquí no estuvieron en juego, no hubo ninguna negociación, fue solamente una rebaja de precio, o sea, vez a vez que fue a entregar una nueva propuesta, era en función de una baja de precio. Yo creo que hasta ahora, por lo menos, yo no he visto una negociación. Correcto. Es importante aquí hacer una aclaración respecto de qué es negociar, y aquí cuando definimos entonces negociar, es que dos partes, uno tiene algo que el otro quiere, y cuando de verdad hacemos unas ventas a través de mercado público, por ejemplo, que es una licitación, poco intervienen las voluntades de las partes, poco hay posibilidad de llegar a acuerdo, porque obviamente yo presento un precio y ese precio no hay regateo tampoco, digamos. ¿Ah? Por lo tanto, no se cumplen los requisitos de la negociación. Que se hacen negocios, claro, efectivamente. ¿Ah? Es importante entonces de que desde ese punto de vista, en una negociación, nosotros queremos llegar a un sí, pero la otra parte probablemente busca el no. ¿Ah? Entonces, ahí está, posturas muchas veces contrapuestas, y la habilidad del negociador es encontrar entonces la forma
de llegar a ese sí. Pues bien, ¿cuáles son las variables entonces que determinan este proceso de negociación? Y básicamente el Herb Cohen, que es un negociador destacado, dice hay 3 dimensiones en la negociación. Es el poder, el tiempo y la información. Fíjense cómo a propósito de los comentarios que ustedes realizaron, ya empezábamos a esbozar algunos elementos que constituyen la negociación. Por lo tanto, no importa de qué actividad se trate, es decir, incluso cuando, por ejemplo, hemos visto en el último tiempo algunas sesiones en el Senado, en la Cámara de Diputados, en donde están discutiendo la promulgación de una ley y los elementos o los artículos que debe contener esa ley. Y, por ejemplo, viene la decisión de la comisión de votar y aprobar en lo general el proyecto de ley, y después va a la sala y un diputado dice, bueno, pero a mí me gustaría hacer un cambio en este artículo en particular, y empieza la negociación. ¿Ah? Fíjense, o sea, algo que lo vemos habitualmente y es una negociación y hay 2 partes, uno quiere incluirlo, el otro quiere que no lo incluya, en fin, es la forma, por lo tanto no importa si estamos hablando de política, de negocio, de ventas, de actividades del día a día, el hijo va a ir a una fiesta, todo es negociable, o sea, todo hay una negociación de por medio. ¿Ah? Y por lo tanto, estas 3 dimensiones que son el poder, el tiempo y la información son gravitantes. ¿Qué es lo que es el poder? ¿Ah? Eso es importante tener presente. Este poder es una capacidad o una habilidad de hacer que se hagan las cosas. Es decir, eso es el poder en buenas cuentas. Es decir, yo impongo, ¿ah? Yo hago que algo ocurra, eso es poder, que no necesariamente tiene que ver con la fuerza o la imposición. ¿Ah? En ocasiones ocurre, pero en otras ocasiones el poder en sí es el que genera que uno haga algo. ¿Ah? Es decir, el poder significa ejercer el control sobre las personas o sobre la gente. ¿Ah? El poder son situaciones sobre lo que uno es capaz de generar un cambio. La esencia del poder, y eso es importante tener presente, el poder no es ni bueno ni malo. ¿Ah? Eso para que lo dejemos de lado eso en la discusión. Así como, por ejemplo, uno muchas veces dice la ambición y uno le da una connotación de algo terrible, es decir, este es un demonio que quiere comerse a la gente. No, es decir, la ambición es querer lograr ciertos objetivos y hacerlo ojalá en el corto plazo. El poder no es ni bueno ni malo, no es moral ni inmoral, ¿eh? Es un concepto neutral, está ahí y genera que la otra persona haga algo. ¿Eh? Herb Cohen, en su libro de negociación, por ejemplo, habla del poder, cómo una persona puede capturar poder. Entonces, imaginémonos, por ejemplo, que un preso está en la cárcel y le dice esto lo describe Herb Cohen en su libro, y le dice al gendarme que lo cuida que le dé una cajetilla de cigarro. Entonces, bueno, obviamente ustedes comprenderán lo que le dice el gendarme. Entonces le dice, bien, si tú no me das ahora la cajetilla de cigarrillo, yo me voy a golpear contra la reja y le voy a decir que tú me golpeaste. Entonces quiero que me des la cajetilla ahora. Ahora, ¿cuál es el resultado de eso? No vamos a decir que pueda ser un resultado exitoso, pero ¿qué es lo que está tratando de construir el preso, el reo? Es construir o adquirir el poder, tomar el poder. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Porque voy a poder influir sobre el otro,
con malas artes, porque eso es otro tema, digamos, que éticamente construir el poder con malas artes tampoco es muy recomendado, digamos, ¿no? Después el tiempo es una otra variable que tiene que ver entonces con que obviamente el reloj no lo podemos detener, o sea, eso está más que claro. Pero debemos en alguna medida examinar de qué manera el paso del tiempo puede afectar este proceso de negociación. Muchas veces en procesos de negociación se detiene incluso con un conflicto generado justamente para detener la negociación para ganar tiempo. Y en muchos ámbitos el tiempo es fundamental. Obviamente entonces el tiempo es un elemento que interviene en la negociación. Y la información afecta sin lugar a duda nuestra valoración de la realidad. Ramos sabía muy bien que no traspasar la información le afectaba a este pobre hombre que fue a puro bajar el precio, le afectaba porque no tenía clara información y evaluación de la realidad. Y obviamente las decisiones que tomó fueron erróneas, porque no tenía la información, y ya lo habíamos dicho. Entonces la información, en alguna forma, también es una manifestación de poder. ¿Ah? Pues bien, para negociar, entonces debemos prepararnos. Y debemos prepararnos, entonces, de tal manera que nos permita negociar con éxito. Tener claro, para prepararnos, entonces, debemos tener claro los objetivos de esta, qué es lo que queremos conseguir con la negociación. Si no definimos con precisión qué vamos o qué buscamos conseguir, vamos a negociar absolutamente desorientados. Por lo tanto, los objetivos determinan también la estrategia que yo voy a conseguir o que voy a seguir para alcanzar esos objetivos. Por lo tanto, antes de la negociación, antes de sentarme a negociar, debo sentarme entonces a preparar esta negociación, porque de lo contrario tengo riesgo de que la negociación no tenga éxito. Entonces, digamos lo siguiente, chiquillos. Hay unas claves de la negociación, eso es importante tener presente. Estas dos personas o dos partes que intentan alcanzar una solución debe ser aceptable para ambas. Para que se logre una negociación exitosa, ambas partes deben preferentemente quedar con la sensación de que han conseguido, sino totalmente una parte y que le beneficia lo que ha conseguido en este proceso de negociación. No puede concebirse la negociación como un ganador o un perdedor. No puede concebirse así. Es fundamental tener presente que en una negociación probablemente ambas partes van a ceder, pero ambas partes van a ganar finalmente, aunque hayan cedido. ¿Ah? Entonces, la negociación es un proceso que termina con un final satisfactorio para ambas partes. Y ahí hablamos de ganar-ganar. Y cuando la negociación fracasa, entonces es perder. Ambos pierden. Cuando la negociación no ha llegado a su fin exitosamente, ambos pierden. ¿Ah? Aquí entonces, como punto clave también de la negociación, es importante tener presente que debe estar basada en un intento conciliador. Buscamos encontrar, ajustar, acercar las partes, y por lo tanto eso supone un buen resultado cuando hay un intento conciliador. ¿Ya? Luego hay, aparte de este intento conciliador, es importante también que hay ciertas aptitudes, aptitudes para negociar. Y estas aptitudes tienen que ver con, primero,
definir la capacidad, o tener la capacidad más bien de definir objetivos, sus objetivos. Pero por una parte uno define los objetivos, pero también debe tener claro de que frente a alguno de esos objetivos debe ser flexible. Vamos a ver más adelante que de los objetivos hay algunos en los cuales para mí son infalibles, no puedo ceder en ellos, pero hay otros aspectos en la negociación que sí yo tengo la posibilidad de ceder. Por lo tanto, definir los objetivos es una de las aptitudes para negociar. Tienen que ser objetivos SMART, ¿ya? Bueno, y luego, también para poder negociar se requieren capacidades de estudiar todas las opciones, mirar todas las opciones que hay, cuáles podrían ser las jugadas o las movidas de la otra parte que me pudiera desestructurar mi deseo de conseguir algo. Debo tener una capacidad también para prepararme adecuadamente. O sea, debo preparar esa negociación. En una negociación, la improvisación no puede tener lugar. La improvisación, a lo único que nos conduce es al fracaso o a lograr un resultado desmejorado para nosotros. Debo ser capaz de escuchar atentamente, escuchar y también interpelar a los otros. Es decir, también poner una postura que pueda ser disonante, siempre en un ambiente cordial, pero también debo ser capaz de hacer un freno. Debo tener también la capacidad para fijar las prioridades, o sea, ¿qué es primero? ¿Qué cosas dentro de mis objetivos son los que no puedo dejar de cumplir? ¿Cuáles podría ceder? Se fijan entonces, por eso es tan importante esto de las prioridades. Hay algunos puntos que necesito que recuerden, que me gustaría recomendarles. Un buen negociador debe entonces interpretar con claridad las necesidades de la otra parte. ¿Qué quiere el otro? ¿Qué espera conseguir el otro? Es fundamental, por lo tanto. La buena preparación como recomendación, la buena preparación nunca está de más, nunca es demasiada. Es decir, tal cual como lo vemos en el quehacer de nuestra actividad, la previsita es la preparación en la negociación. Por lo tanto, obviamente, esto es fundamental. Se debe pensar en las posibles ganancias. Mira, fíjense esto, en las posibles ganancias, no en las pérdidas. O sea, debo siempre estar mirando en lo que yo voy a ganar y no en lo que podría perder, porque cuando pienso en lo que podría perder, mi posición negociadora se deteriora y voy a hablar y voy a negociar en función de emociones que finalmente no conducen a nada. Pues bien, hay tipos de negociación, eso es importante tener presente. Voy a detenerme, no sé si vamos bien, está claro, ¿hay alguna pregunta? Porque no he dejado hablar a nadie. Todo claro, don Raúl, por acá. Va muy rápido, no puede ser. Voy muy rápido. Sí, no puede ser, no puede ser. ¿Qué le pasó, oiga? ¿Ya va a empezar a pelear ya? ¿Ve que yo no soy el que...? ¿Ve que no soy yo el que hace bullying? Ya. Entonces, hemos dicho que hay tipos de negociación, hay diferentes tipos de negociación, exigen entonces ciertas cualidades diferentes dependiendo del tipo de negociación. Una negociación puede ser evidentemente formal o informal, porque muchas veces uno negocia incluso con el vecino. Uno negocia en el trabajo, con el compañero de trabajo, por ejemplo. Puede ser una negociación habitual o excepcional. Lo que importa aquí en esto de los tipos de negociación, entonces, hay intereses y puntos de vista.
Por lo tanto, es tan importante llegar a conocer cuáles son los intereses de la otra parte, porque cuando uno logra identificar los intereses de la otra parte, va a entender hacia dónde podría moverse o qué cosa, y tal cual, como yo les acabo de decir, si yo tengo la capacidad para fijar prioridades y definir qué es lo que yo no puedo dejar de ceder, y si logro también identificar aquellos puntos en que la otra parte no va a ceder, entonces obviamente mi negociación puede ser conducida mucho más eficientemente, ¿ya? Dicho eso, entonces, vamos a decir que dentro de los tipos de negociación empresarial en general, podríamos decir de que hay 3 categorías de negociación. Una es la del día a día o de dirección, ¿ah? Esto de que hay dentro de las negociaciones que se ocupan de problemas internos dentro de la organización. Por ejemplo, relaciones laborales entre los grupos de colaboradores, etcétera. Algunos de los ejemplos que podría mencionar en esta categoría, llegar a acuerdos de salario, condiciones laborales, definir beneficios de remuneraciones, definir normas de trabajo o áreas de responsabilidad, aumentar la producción por medio de horas extra, podría ser, por ejemplo, un motivo de negociación con el sindicato, por ejemplo, si es que existiese. Y quienes participan en este tipo de negociaciones del día a día o de dirección, obviamente los directivos, los subordinados, colegas, sindicatos, abogados, en ocasiones entran en la negociación. Negociaciones comerciales sería el segundo tipo de negociaciones, y tienen que ver con estas negociaciones, lo que buscan es celebrarse entre una empresa y otra, por ejemplo. Ese es el B2B, business to business, entre la empresa y una persona, business to customer, B2C, por lo tanto, este tipo de negociaciones comerciales, lo que buscan muchas veces es conseguir un contrato. Y en ese conseguir el contrato, entonces hay una senda de negociación en que entran evidentemente las variables que yo les mencionaba, que eran 3. ¿Recuerdan cuáles eran esas 3 variables? Tiempo, información y no me recuerdo la otra. Poder. Poder, tiempo y información. Información. Eso. Entonces, se dan cuenta de que esas 3 variables entran en juego. Cuando quiero conseguir un contrato, si yo soy el que presto el servicio y estoy cotizándole a una empresa, y si mi servicio es altamente diferenciado, el tiempo juega a mi favor. Yo no quiero cerrar el contrato rápidamente. Probablemente entonces intentaré esa negociación llevarla de una forma diferente. Y quienes participan aquí obviamente son los proveedores, los directivos que toman las decisiones en la empresa, clientes en general, si es B2C, el área de administración, a veces abogados, cuando hay que firmar un contrato, el área jurídica también entra en esto, y en ocasiones el área jurídica pone una cláusula dentro del contrato que se genera o se reabre la negociación. Estábamos claros de que este servicio lo iba a contratar la empresa, dijimos sí, ok, lo contrato, firmemos el contrato. Y en esa firma del contrato, entonces, la empresa que provee el servicio le manda el contrato, y luego el área jurídica agrega un artículo, y la empresa después dice, a ver, pero este artículo me va a perjudicar, yo no quiero que este artículo esté presente en este contrato. Bueno, y ahí quien tiene el poder es la empresa contratante, porque si no se firma el contrato no hay venta, digamos. Entonces se dan cuenta de que efectivamente en este tipo de negociaciones también juega de por medio el poder y obviamente el tiempo.
Y desde el punto de vista empresarial, la tercera categoría o tipo de negociación serían las negociaciones legales, y estas negociaciones legales entonces suelen ser generalmente formales y lo que los abogados dicen legalmente vinculantes. O sea, uno va a estar obligado a hacer o a dar, y por lo tanto viene de por medio una obligación, ¿ah? Cuando hay una negociación legal que finalmente termina con la firma de un pacto o una escritura en donde se llega a un acuerdo, ¿eh? Y lo que se busca aquí, obviamente, es cumplir, por ejemplo, algunos ejemplos es cuando se trata de cumplir leyes locales o nacionales. Entonces, bueno, yo haré firmar un contrato y obviamente aquí intervienen desde gobiernos locales, nacionales, organismos reguladores. Por ejemplo, cuando la Dirección de Salud inspecciona ahora que ya hemos visto tanto la autoridad sanitaria, cuando la Dirección de Salud inspecciona una farmacia, efectivamente, y le aplica una multa, la empresa, la farmacia o la cadena podría entrar en una negociación de tipo legal, en donde extrajudicial, en donde se intenta llegar a un acuerdo con la autoridad, ¿ah? Aquí en esto, entonces, a propósito de estos tres tipos de negociación, es importante tener presente de que, o como puntos primordiales a recordar, que al negociar debe saber si estoy dispuesto a ceder terreno o no. O sea, eso es importante, ¿eh? El tema que se va a negociar debe quedar definido antes del inicio de la negociación. Fíjense, o sea, de hecho así se los dije, debo definir los objetivos de la negociación. ¿Qué voy a poner en la negociación? Debe estar clarito, y cuando yo me siento a negociar, he definido con precisión qué voy a negociar, ¿eh? Negociar, es importante aquí que lo tengan presente, supone que usted está dispuesto a llegar a un acuerdo que sea aceptable para las dos partes. Eso es súper importante. Un acuerdo aceptable para las dos partes, porque de hecho esto permite avanzar en la negociación y llegar a un buen final. En todos los aspectos que usted debe tener en cuenta, el negociar sirve también para que las personas que representan a la otra parte, o sea, lo que me sirve a mí en esta negociación probablemente también le va a servir a la otra parte, ¿ah? También debo procurar alcanzar un consenso durante una negociación. Eso ya lo habíamos dicho, lo vamos a repetir hasta el cansancio. Debo procurar alcanzar un consenso, debo intentar conciliar las partes, debo intentar llegar a un acuerdo, ¿ah? La estrategia respecto a la negociación va a venir dependiendo del tipo de negociación a la cual estoy enfrentado, ¿ah? Hay que definir cuáles son las responsabilidades. Por ejemplo, en ocasiones encontramos que se define un agente negociador. Esto es muy, muy típico en las relaciones exteriores del país, en donde se define un agente negociador. Si no es el ministro de Relaciones Exteriores, hay un agente especial que negocia ciertos tratados o ciertos acuerdos con otro país, por ejemplo, ¿eh? Entonces, en principio, de este intercambio es recibir y dar. O sea, aquí esos son los elementos que están en juego, recibir y dar. Ambas partes ganan si es que eso ocurre, si recibimos y damos, ¿eh? Por lo tanto, ¿qué es lo que a mí más me interesa en esto? Es dejar la claridad de que en una negociación, tanto nosotros como la otra parte va a ceder probablemente en algunos aspectos. Yo probablemente deba ceder y la otra parte también espero que ceda,
para llegar a un acuerdo, una conciliación y un encuentro en los intereses. Cuando yo tengo presente que cuáles son mis intereses y cuáles son los intereses de la contraparte, entonces la negociación se conduce mucho más fluidamente, ¿no? Hay etapas en la negociación. Entonces, hemos estado diciendo, hay una preparación, después hay un debate, es ahí donde están los tiras y aflojas, es decir, yo ofrezco y hay una propuesta, y luego viene, a partir de la propuesta, viene el regateo y finalmente el acuerdo, que ese es obviamente lo que esperamos entonces conseguir. Entonces, desde esa perspectiva, es importante tener presente, a partir de esta gráfica que estamos mirando, que hay que tener sumamente claro las prioridades. Ceda en este proceso en los puntos menos importantes. Eso es súper claro. Ceder en los puntos menos importantes y menos valiosos para usted. Sea flexible, pero ser flexible no significa conceder todo. Hay que demostrar seguridad, no debilidad. Eso es súper importante también. Si llega a un acuerdo en forma precipitada, seguro que lo va a lamentar. Seguro. Entonces, el decir sí de inmediato, en muchos ámbitos de la vida nos pasa que después lo lamentamos. Claro, porque llegué a un acuerdo en que ni siquiera reflexioné si era lo que me convenía o no. Entonces, me gustaría que conversemos sobre 3 situaciones y vamos a pedir la opinión acá sobre estas 3 situaciones, ¿ya? El primer caso es un intercambio fracasado y les voy a leer una situación, ¿ya? Entonces dice, Carlos, un arquitecto, tenía poco trabajo cuando Guillermo, un promotor inmobiliario, le pidió que hiciera unos planos. Hay alguien que tiene su micrófono prendido y un perrito ladrando. Ya, ahí sí. Ya, entonces estábamos diciendo de que lo leo de nuevo. Carlos, un arquitecto, tenía poco trabajo cuando Guillermo, un promotor inmobiliario, le pidió que hiciera unos planos para una gran superficie que está construyendo en un terreno bien situado. Carlos estuvo de acuerdo y Guillermo, al ver que Carlos estaba ansioso por trabajar, le ofreció la mitad de los honorarios habituales. Carlos se opuso, pero finalmente acordó realizar el trabajo por una suma que rondaba el 60% de sus honorarios habituales. O sea, perdió considerablemente, un 40%. Era un trabajo aburrido y suponía desplazamientos considerables. Ambos consideraban que Guillermo había ganado. O sea, aquí no quedó la sensación de que el gana, sino que gana y pierde. Y que Carlos había perdido. Después de algunas semanas, Carlos obtuvo un contrato importante y empezó a sentirse molesto con el trabajo para Guillermo. Lo hacía al final del día, con prisa y ya cansado. Una vez terminado, el edificio tenía filtraciones, quizás debido al poco interés de Carlos. Guillermo intentó arreglarlo por poco dinero, pero no lo consiguió. Los clientes fueron siempre escasos y después de 3 años Guillermo cerró el almacén, la bodega, era una construcción para una bodega. ¿Qué comentarios podemos hacer sobre esto? Que Guillermo, por tratar de ahorrar,
salió perjudicado. Quizás debió escuchar objetivamente a Carlos y valorar mejor su trabajo y haber llegado a un mejor acuerdo. Claro, no hubo Para una así buena asegurar un buen negociación. trabajo. Fue perder y perder, porque al fin, o sea, los dos perdieron. Sí. Exactamente. Y tal como dice Fran y Julio, aquí Carlos aceptó y Guillermo impuso. Tampoco consideró en ningún momento cuáles eran los intereses de Carlos. Por lo tanto, aquí obviamente es un fracaso, es decir, es un intercambio fracasado. ¿Ah? Juan, Don Raúl, por sí. favor. Además, él salió perjudicado porque Carlos después consiguió un contrato con otra empresa que le pagaba mejor y obviamente él tuvo un mejor negocio, como decirlo en otras palabras, y se fue. Entonces Guillermo, supongo que como había ofrecido un trabajo ya tan poquito, luego no pudo conseguir otra mejor opción y quebró como tal. O sea, no, Exactamente. le cayó, devaluó él directamente la oferta del trabajo. Exactamente. Bien, ese exactamente es de lo que estamos hablando finalmente. ¿Ah? Es decir, no hubo una negociación, fue un fracaso. Guillermo no consideró los intereses de Carlos. Carlos aceptó el trabajo porque probablemente requería trabajar, pero tampoco hubo compromiso, porque ahí hay algunas implicaciones éticas también. Es decir, si yo tomo un trabajo por un precio, es porque yo estoy comprometiendo que voy a dar el trabajo que he ofrecido. Entonces, bueno, ahí hay también un cuestionamiento que debiéramos hacer desde esa perspectiva. ¿Ah? El segundo caso, no sé si hay alguien más que quiera hacer un comentario respecto a Guillermo y Carlos. Yo iba a hacer el mismo comentario que hizo usted con respecto a que la otra persona también tiene, no sé si culpa, pero responsabilidad. O sea, es cuando uno acepta algo, independiente por la necesidad que sea, uno también pone sus condiciones, la forma en que quiere trabajar y debiese cumplir igual. O sea, como que una responsabilidad compartida, pues si uno acepta también, acepta esas condiciones. Exactamente. Mira, fíjate, en este tema se da mucho cuando uno está iniciando la actividad de visita médica. Cuando uno parte normalmente, bueno, obviamente parte sin experiencia, pero las compañías en el proceso de práctica, por ejemplo, no remuneran como un sueldo de un visitador médico, pero es una ayuda para iniciar la experiencia y entrar a la industria. Y podría ocurrir de que la persona diga sí, 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 y después al mes ya no está haciendo el trabajo profesionalmente. Se desmotiva. Entonces, eso es sumamente importante a tener presente, ¿eh? Que si hay en una negociación, también hay, obviamente hay una responsabilidad de ambas partes de comprometerse y cumplir con lo comprometido. ¿Eh? Claro, don Raúl, por ejemplo, ahí Carlos, él obviamente él consigue otro trabajo y él empieza a dejar por un lado el trabajo, a pesar de que todavía lo tenía, el que tenía con Guillermo, y él en ese caso tuvo que negociar, decirle, mira, consigo un trabajo mejor, me están pagando mejor y en vez de dejar y hacer una mala construcción, negocia conmigo, ofréceme un sueldo mejor y podemos Claro. negociar. O sea, también pudo haber esa alternativa. Exactamente. Mira, en el chat había una pregunta que no la vi en su momento de Katy, que dice cómo cuando dice que hay que ceder en los aspectos menos importantes, ¿cómo sería? Vamos a ponernos en una negociación cotidiana, por ejemplo, de remuneración, que estoy negociando porque con una empresa que me va a contratar. ¿Cuándo tengo capacidad de negociar? ¿Cuándo tengo el poder de negociar? Cuando tengo experiencia
mis resultados lo avalan y yo muestro un conseguir resultados de prescripciones médicas, por ejemplo, y gestiono con una relación extraordinaria con los clientes de mi territorio. Bien, entonces, en esas ocasiones existe una capacidad de negociación, entonces yo voy a intentar conseguir un sueldo lo más alto posible, obviamente dentro del rango de la política de remuneración de la compañía, porque no va a ocurrir de que me voy a ir por 3 millones de pesos porque me van a decir que no, digamos, obviamente. Pero en ese aspecto yo defino, por ejemplo, en mis objetivos de la negociación como algo intransable un determinado monto de remuneraciones, pero podría dejar de lado o ceder, por ejemplo, en el monto o cuánto es el beneficio para movilización, o podría ceder en esos montos, ¿se fijan? Eso sería secundario, eso no es tan importante, a eso me refiero cuando puedo ceder en algún aspecto, pero en otros no. ¿Ah? Ya, entonces hemos tenido el segundo caso. El tercero, más bien les voy a contar sobre la opinión de un médico y me gustaría que ustedes comenten entonces respecto de eso, ¿ya? Dice el médico: me gustan algunos representantes, o sea, no es que le gusten, pero que le parece desde el punto de vista profesional y relacional atractivo. ¿Ah? Sé que algunos de ellos tendrán cosas interesantes de las cuales hablarme. Es decir, él está haciendo una opinión ahí. ¿Ah? Hay algunos que tienen cosas interesantes que hablarme. Hay uno que siempre me muestra buenos artículos clínicos que realmente me ayudarán a mantenerme actualizado. Hay otro individuo que siempre recibo, en parte porque me ayudó a conseguir apoyo científico una vez. Su apoyo, que terminó clasificando a los... Supongo que termino clasificando a los representantes por lo que me pueden ofrecer y a mis pacientes. Algunos de ellos se limitarán a realizar la misma presentación todas las veces, el cual encuentro de escaso valor, que eso ocurre, ¿eh? Además, algunas de las compañías nunca tienen nada nuevo, por lo que los representantes me están diciendo cosas que ya sé. Con todo, buena parte del impacto del representante tiene que ver con que puede hacerme pensar realmente. O sea, si lo hace pensar es un aporte. Ellos o capturan mi atención e inician una conversación, o empiezan con un discurso programado y yo pierdo la sintonía. También tiene que ver con la confianza. Si los representantes pretenden que los efectos colaterales no están allí, hacen afirmaciones promocionales que la suya es la droga de elección para todos mis pacientes. ¿Qué opinan? Es decir, con ese médico, ¿cómo debiéramos negociar? ¿Qué debiéramos negociar con ese médico? Lo que yo veo en el médico es que le gusta que cuando usted lo visite, innove y no le presente siempre lo mismo, porque eso es lo que sucede. Yo lo digo por experiencia propia, porque yo trabajo con urólogos y a mí me toca visitar a los urólogos. Y nosotros manejamos insumos que son las sondas. Entonces, cuando yo voy y visito al urólogo, el urólogo dice: hola Diana, ¿cómo estás? Hola doctor, mire, vengo a traer la muestra. Ah, sí, la sonda, sí, mira, tal cosa. Entonces, uno resulta hablando siempre del mismo tema. Claro.
Y lo que sucede con este médico, que no sé qué especialidad tendrá, me imagino que debe ser un médico general, porque según lo que usted relata, si le gusta que no solamente usted le lleve una muestra, sino que le presente variedades de muestras para diferentes patologías, qué sé yo, que él pueda manejar, ¿me entiende? Entonces yo pienso que uno como visitador debe de tener estrategias y debe de llegarle a un médico de diferente manera, ¿me entiende? No siempre con el, como usted dice, tener estrategias, eh, preparar antes de ir a visitar X o Y especialista, porque uno no sabe con quién se va a encontrar. Sí, Porque como exactamente. hay unos que son solamente tan básicos que uno se encuentra, que usted va y los visita y no tienen problema, pero hay otros que son científicos, como usted dice, ¿me entiende? Entonces yo pienso que uno ahí se tiene que preparar muy bien y no llegar siempre con el mismo repertorio. Sí. Profe, Entonces, sí, ¿sabe lo que yo pienso y lo que yo creo, o sea, lo que yo he vivido en este periodo de práctica que ya llevo como un mes? Lo principal es tener la completa y absoluta información de tu producto. O sea, si tú te sabías el producto al revés y al derecho, como decía usted, va a tener la capacidad de innovar las veces que el médico requiera. Porque los médicos son todos diferentes. Entonces, usted, sabiéndose el producto, lo puede encauzar de diferentes formas. Y va a dar lo mismo la postura del médico. La información siempre va a ser una, que va a ser la información del producto, que uno se la tiene que saber. Pero uno la tiene que ir encauzando a medida que va conociendo al médico, porque hay unos médicos que le piden todo de inmediato en la primera consulta, la información, los papers, el respaldo y todo, y hay otros médicos que ya son más afables, más amigables y que ya es conversaciones en vez de como si fuera una visita. Entonces, sabiéndose, yo creo, el producto de una forma correcta y haciendo siempre las posibles preguntas que el médico te puede hacer, uno puede acertar. Y lo que a mí me pasa mucho, que trato de no solamente enfocarme en mi producto, sino que me enfoco como en el área. Yo trabajo en el área ginecológica. Entonces, como trabajo en el área ginecológica, no solo me voy al producto que yo estoy vendiendo, sino es que también estoy presente en todas las cosas ginecológicas, en todo lo que conlleva el mundo de la ginecología. Entonces, por si acaso, si el doctor me pregunta algo, yo también saberlo, o por último tener una opinión. claro. Porque, claro, uno no va a saber más que ellos porque ellos son los expertos, pero uno sí igual puede dar su opinión. Y eso es como lo que a mí me ha pasado en las visitas que he ido a hacer, tanto presencial, tanto como televisitas. Sí, correcto. Entonces, Natalie, de acuerdo a lo que has dicho tú y Diana, es importante tener presente que hay distintos estilos de médico y lo que ese médico quiere, a propósito de los intereses de la otra parte, es distinto, hay intereses diferentes. Por lo tanto, si yo no conozco los intereses del médico, difícilmente voy a llegar a una negociación adecuada. ¿Ah? Aquí estamos hablando que la negociación, lo que yo quiero, son las recetas que tiene el médico, digamos. ¿Ah? Eso es lo que yo quiero. Y debe existir una negociación. Y esa negociación debe ser en función de los intereses del médico. Entonces, un médico que está muy interesado en la información científica, entonces obviamente voy a hablar de la información científica. Si el médico está muy interesado en la tolerabilidad y los pacientes, voy a hablar primordialmente de eso. Si el médico está interesado en aprender sobre otras áreas vinculadas a la especialidad, obviamente entonces tengo que ir muy preparado en otras áreas y tener una visión integral del tema que voy a hablar con el médico. Bueno,
lo que hemos estado hablando hasta el momento es que en la negociación intervienen dos partes. Estas dos partes, una de ellas tiene algo que la otra quiere. Uno busca conseguir el sí, el otro probablemente conseguir el no. Es importante también en la negociación, hemos dicho que hay tres tipos de negociación a nivel empresarial. Uno que tiene que ver con lo administrativo o lo del día a día, otro que tiene que ver con las negociaciones comerciales, y incluso la tercer tipo es negociaciones legales. Bien, hemos estado diciendo también que debo preparar la presentación, la negociación. Esta negociación tiene ciertos matices que debo considerar, y obviamente la información, el poder, el tiempo son los ejes fundamentales de la negociación. Quiero mostrarles un video en que lo que se muestra acá es una negociación en que participa Gómez y Barrios. Este es otro Barrio, y Gómez está comprando, intentando comprar la totalidad de una radio, de una emisora de radio, y Gómez quiere mucho dinero. Mire, escuchémoslo y veamos entonces qué es lo que se dice, ¿ya? Señor Gómez, ya le dije que mi propuesta es de 14 millones. Si usted quiere llevarse esta estación, eso es lo que le va a costar. Señor Barrios, nuestra propuesta es de 8 millones para la parte de ustedes. Esto es 8 veces su movimiento de efectivo. Eso es justo, es razonable. No entiendo de dónde parte usted. Bueno, mi cifra de 14 millones la obtengo de lo que esta estación vale. Yo soy el que entró aquí hace 5 años cuando estaba arruinada y la levanté hasta que llegó a ser la primera. Yo conozco esta estación y sé lo que vale. Y 14 millones es mi parte de lo que vale. Eso es lo que le va a costar, señor Gómez. Sus socios me han dado las 2/3 partes. La opción de las 2/3 partes por 16 millones, porque una tercera parte vale 14 millones. Mis socios no han estado aquí tanto tiempo como yo, así que no les interesa. Soy yo el que hizo esta estación. No me importa qué tipo de trato hicieron con usted. Mi propuesta es de 14 millones, porque esto es lo que sé que debe valer la estación. Si usted la quiere, eso le va a costar. Nuestra propuesta es de 8 millones. ¿La toma o la deja? Bueno, 14 millones es mi propuesta y también la toma o la deja. El comprador es muy necio. Quiere 14 millones por su parte. Es de lo único que le interesa hablar. No puedo hablar con él. No puedo convencerlo. No entiendo lo que le pasa. ¿Qué quiere usted? ¿Qué es lo que quiere la compañía con esto? La compañía... ¿Cuál es el propósito de esta negociación desde su punto de vista? La compañía quiere la estación. Es una buena estación. Nos gustaría comprarla. Se adecuaría bien. Da ganancias que podríamos utilizar para compensar algunas pérdidas. Me dijo que tenía una opción de 2/3 de la estación por parte del otro dueño. Sí, tendría que tener el 80% de la estación antes de que pueda poner juntas pérdidas y ganancias. Es la única forma. Necesita el 80%. El 80%. Y cuando tenga la estación, ¿qué quiere de ella? ¿Qué es lo que va a hacer con ella? Bueno, es una buena estación, no tiene sentido cambiarla. Me gustaría tener una buena transición, una transición que no dé la idea de que nos apoderamos de la estación. Quiero mantener el talento, quiero mantener la administración y en general no quiero causar olas en el mercado. Lo que hago aquí es ver detrás de los intereses de la compañía, 8 millones, y la posición de la estación por 14 millones por los intereses subyacentes, por las pretensiones que están detrás de esto y tratar de encontrar qué es lo que quiere el señor Gómez, qué necesita, no solo lo que quiere, sino lo que realmente necesita para satisfacer sus pretensiones. Y luego nos concentraremos en la otra parte interesada, el dueño de la estación. Entonces, necesita el 80% para poder consolidar sus libros. Sí, así es. Y en la operación de la estación, ¿qué necesita? ¿Qué quiere? Bueno, me gustaría hacer una buena operación, una operación buena y uniforme, como se ha estado haciendo hasta ahora. Vamos a hablar con él y ver si podemos saber cuáles son sus intereses. Mucha suerte. Señor Barrios, ¿qué es lo que quiere obtener? Como ya dije anteriormente, quiero 14 millones. Creo que lo dejé bien claro. ¿Qué haría con el dinero? Bueno, creo que eso no es asunto suyo. Tiene razón, pero quiero entender qué es lo que le interesa, porque si vamos a hacer un trato,
No será sin su consentimiento. Será con el trato que usted quiera. ¿Qué quiere en esta estación? Lo que me interesa en esta estación. Esto es más que un simple trabajo para mí. Es algo que realmente disfruto. La construí de la nada. Me siento como si vendiera a uno de mis hijos. Al hablar con el señor Gómez, descubrí que quiere obtener esta compañía con la compra de la estación. Quiere tener una porción suficiente de esta estación para consolidar sus libros con las otras estaciones que ya poseen, que son varias. Usted tiene que tener... Necesito el 80%. El 80%, no el 100%. No, necesito el 80%, pero debo tenerlo. Los 2/3 que tiene no son suficientes. No, tengo que comprar más. El hecho de que él no necesita todo me hace pensar que quizá haya una posibilidad de arreglo que lo deje a usted dentro de la estación, señor Barrios. Bueno, ese 80% no lo escuché la primera vez, pero... No, usted escuchó que él quería comprar la estación. El 66% no era suficiente, pero... ¿eso es suficiente para satisfacer sus inquietudes? Bueno, realmente no. Porque suponga que yo sigo como el dueño de una porción minoritaria. Seguro es donde estoy ahora, pero ¿tendré control creativo? ¿Qué significa control creativo? ¿Por qué lo haría? ¿Decidiría qué programar? Yo decido qué programar y lo que es más importante, decido el formato general. Tener control creativo. ¿Qué más le gustaría? Quiero tener la posibilidad de manejar la estación. Quiero tener la posibilidad de participar en su crecimiento. Tenemos administración, participación. ¿Su compañía se opone a esto en otras estaciones? Es como si quisiera el mundo, quiere una fortuna, quiere el control creativo, quiere la administración, quiere 10 kilómetros. Estamos viendo cuáles son sus intereses. ¿Cuáles son sus intereses? No tenemos interés en cambiar eso. No por sí mismo. Tengo algunos intereses en... ¿Cuáles son? Bueno, no estoy seguro de que el señor Barrios y mi compañía lleguen a un arreglo. Usted sabe cómo operan las compañías y llegamos a un acuerdo. Y si esta estación se derrumba, corro el riesgo. Lo que usted necesita es una protección contra las contingencias. Si la estación comienza a perder dinero, usted quiere protección contra alguna contingencia. Sí, necesito protegerme. ¿No le importa que él tome mayor poder si las cosas van bien? Bueno, yo tendría que trabajar con él para saber cómo se va a desenvolver en su puesto y poder sentirme cómodo con él. Por ahora no nos estamos entendiendo muy bien. Pienso que lo está haciendo bien, pero está en desacuerdo con el dinero. Volvamos al tema del dinero. Si usted comprara la mitad de los intereses del señor Barrios ahora, usted estaba ofreciendo $8 millones a 8 veces el efectivo por su parte. La mitad serían 4 millones, 8 veces. Suponga que partimos la diferencia. No hablemos ahora de obligaciones, solo tratemos de pensar un poco más. 4,5 millones serían 9 veces el efectivo de su parte del interés. No le están quitando la compañía. Como yo veo las cosas, usted aún sería el gerente de la estación. Es su estación, aún está al frente de ella. Usted es uno de los dueños. ¿Pero por cuánto tiempo? Quiero decir, ahora estuvimos hablando sobre diferentes clases de contratos y quizá alguno de ellos pueda funcionar. Quizá haya diferentes factores. ¿Quiere un plazo largo? Quiero un plazo largo. ¿Y usted? Me gustaría que fuera lo más corto posible. ¿Por qué? Para mí, él es un desconocido y corremos algunos riesgos aquí. Estamos invirtiendo muchísimo dinero. Ha estado al frente de la estación por 5 años. Conoce su trayectoria. Bueno, fíjense de que Gómez y Barrios parece evidentemente que al comienzo no había forma de que se entendieran. Juan, adelante, por favor. Don Raúl, bueno, lo que vi es que el comprador obviamente está interesado, pero no está dispuesto a arriesgar el 100%. O sea, no está seguro del producto que está obteniendo, por ende quiere negociar cuando lo dice claramente que quiere un contrato a corto plazo porque no confía 100% en la empresa. Aparte, el dueño de la compañía, él no la va a vender por necesidad, sino porque él dice que le gusta mucho su empresa. Por ende, él no cede. Entonces, él lo ve más que nada por el valor de su trabajo y de su empresa, más no como una oferta de venta. El intermediario lo que trata de hacer es como persuadir al dueño, ofreciéndole que sean socios, más no que le venda como tal la empresa, porque al final lo que vi que él negocia es
una compra de una sociedad, de una empresa, porque al final él no va a querer vender la empresa como tal. O sea, eso fue lo que yo medio entendí en la conversación. Exacto, y tienes toda la razón, Juan, en el sentido de que el interés del comprador no es comprar la totalidad. El interés de él es tener el 80% de la propiedad para poder consolidar con otras empresas que tiene, esto obedece a una legislación tributaria en el país que se está negociando, en donde consolida las utilidades y las pérdidas que tiene en otra compañía, le permiten rebajar impuestos de las utilidades que está ganando en esta otra, digamos. Fíjate, o sea, es como hemos visto algunos ejemplos de compra de empresas con pérdida para bajar impuestos, digamos, ¿no? No me voy a referir a qué sinvergüenza lo hizo, pero bueno. Profe, Ocurre pero al final es una falta de comunicación, porque claro. el vendedor entendía que el caballero quería el 100%, pero el caballero quería el 80%, porque el 80% lo iba a adquirir con las otras dos partes que ya había comprado, entonces iba a comprar Claro. un cuarto de otro trozo nomás de la torta. Claro. Entonces al final, por eso él le estaba ofreciendo 8 millones y no 14. Y si hubiese Pero llegado... él ofrecía los 8 millones por el total de la empresa, por el tercio de barrios, digamos. ¿Ah? Claro, si el problema fue en el principio que él no especificó cuál era el porcentaje de la empresa que él requería, sino que siempre dijo yo le compro la empresa por 8 millones, entonces nunca dio la información correcta de lo que en verdad necesitaba. Exacto. Claro, fue como una falta de comunicación nomás. Exactamente, fíjense lo interesante que resulta este caso, porque lo que no estuvo en medio en la negociación fueron los intereses. Y eso es lo importante, porque primero Gómez requería el 80% de la propiedad y Barrios tenía unos intereses subyacentes, dice este agente negociador, que era más allá que el valor libro de la participación, era el afecto y lo que él decía y sentía que había puesto, invertido en esta compañía que cuando él llegó estaba quebrada. Entonces, en una negociación es tan importante conocer los intereses y por eso cuando yo les decía, debo primero definir mis objetivos en virtud de los intereses que yo poseo. Si Gómez hubiese definido sus intereses y su objetivo de lograr controlar el 80% de la propiedad, a propósito de los intereses que poseía, probablemente la negociación desde el comienzo hubiese sido bastante más sencilla. ¿Eh? Señora Verónica. Yo creo que aquí de nuevo, nuevamente queda de manifiesto lo importante que es conocer con quién uno va a negociar. Porque si yo tengo información, efectivamente la negociación se hace mucho más sencilla. Aquí este amigable componedor, esta negociación intermediario que estaba ahí entre los dos, estaba haciendo una muy buena gestión porque fue él capaz de sacar cuáles eran las motivaciones que tenía cada uno de ellos. Y se fijan que en la medida que iban saliendo estas motivaciones, entonces se iban acercando las posiciones. Yo creo que solamente ahí uno se da cuenta de que la información es la que te deja la posibilidad de acercarte a negociar de una buena manera para conseguir el objetivo, porque es que cada uno tenga su parte del negocio que espera tener, para que realmente sea una negociación. Pero la información súper importante por parte de la contraparte. Al final es como usted lo decía en clase, pues profe, es que la previsita es vital. Haciendo una buena previsita, después uno va a poder hacer una buena visita y va a poder generar negocios para uno. Claro, igual el comprador se cerró en el hecho de que tampoco al tratar de negociar o al tratar de llegar a un acuerdo, no le preguntó a su contraparte qué era lo que él necesitaba o qué era lo que él requería para poder llegar a un acuerdo.
Él se cerró nada más, no puedo llegar a ninguna conversación con él y no siguió indagando tampoco de qué es lo que requería, porque al final el interesado en comprar era él. Sí. Sí, si bien es cierto, Claudia, esto que hizo el comprador forma parte de una estrategia de negociación que se denomina fijar posiciones. Entonces, en el comienzo de la negociación hay negociadores que parten fijando su posición y ponen a firme qué es lo que quieren y tiran el tejo lo más corrido posible, digamos. ¿Ah? Por lo tanto, y de ahí parte la negociación porque ya se fijó una posición. Entonces, aquí hay varias corrientes. Unos que dicen, bueno, es mejor fijar la posición del comienzo y después entonces vemos cómo vamos a ceder. Pero aquí hay algunas consideraciones también que haremos más adelante en el sentido de que obviamente no puedo fijar una posición descabellada porque pierdo credibilidad y después voy a tener que ceder en demasía. Entonces, a propósito de este video que hemos visto, sí, efectivamente, debo ser capaz de definir los objetivos de la negociación con claridad, con precisión. Y estos objetivos, entonces, requieren tener consideración, entonces, el primer paso de mi proceso de negociación es definir, bueno, a partir de mis intereses, cuáles son mis objetivos y qué es lo que pretendo obtener en esta negociación. ¿Ah? De ahí en adelante comenzamos a trazar nuestro plan de acción. Lo que es importante aquí es tener presente y unos puntos a recordar que a mí me parece que son fundamentales con la experiencia que he ido ganando en negociación. Me he dado cuenta de que es importante anotar todos los objetivos, o sea, anotar todos esos objetivos para ordenarlos. Cuando yo tengo varios objetivos a conseguir y los ordeno del más ideal al menos ideal, o del más realista al menos realista, o el objetivo máximo a alcanzar y los objetivos mínimos, voy a poder hacer una priorización. ¿Ah? Y eso es importante porque aquí, a propósito de la pregunta que hacía delante Katy, voy a poder definir cuáles son aquellos objetivos que yo voy a poder prescindir o van a ser aquellos elementos sobre los cuales voy a ceder. Marcar obviamente los temas que son negociables y los que no son negociables. O sea, yo debo tener esa consideración. Hay algunos aspectos que son no negociables y eso debo tenerlo clarito desde el comienzo. ¿Ah? Formular cada objetivo en una oración simple, ¿ah? En una oración que yo sea capaz de entender qué es lo que significa y ojalá con alguna lógica de redacción de objetivos adecuada. ¿Ah? Y obviamente aquellos objetivos que son irreales, abandonarlos derechamente. Es decir, no voy a poner elementos en la negociación que puedan dificultar al final la conversación. Desde ese punto de vista, entonces, me gustaría que hablemos sobre un caso que se trata de evaluar las prioridades. Voy a leerles este caso y me gustaría recibir sus comentarios, ¿ya? Entonces dice, Jorge estaba a punto de aceptar un trabajo para la empresa Great Universal Technology, la cual le ofrecía un salario mayor. El único inconveniente era que Great Universal Technology, sin explicación alguna, dijo que no podía incluirlo en el plan de pensiones de la empresa. Esto se usa mucho en Estados Unidos, ¿eh? de que la empresa tiene su propio plan de pensión, ¿eh? Que no podía incluirlo en su empresa, pero que aportaría una suma equivalente al nuevo plan de pensiones que Jorge contratara por su cuenta. O sea, tendría que ir a una AFP, por ejemplo, ¿ya? Jorge habló con su economista y descubrió que saldría perdiendo con este sistema. Pensó que Great Universal Technology accedería e insistió que la incorporasen en el plan propio de la empresa. Y la empresa retiró la oferta de empleo alegando que acceder a sus deseos
supondría modificar el plan de pensiones de todos los empleados de la empresa y que no estaban dispuestos a hacerlo. La negociación fracasó porque la empresa no le explicó el problema a fondo, digamos. Es decir, entonces, ¿alguien tiene aquí alguna opinión? Es decir, Jorge como negociador y la empresa como negociador, hubo aquí algunas faltas, digamos. ¿Ah? Opiniones, ¿quién me puede ayudar con opiniones en esto? ¿Se cansaron ya? Claro, igual hubiese sido bueno que la empresa hubiese, no sé, explicado un poco más la situación a Jorge para que él tuviese como un poco, o sea, pudiese medir los pros y los contras de su decisión y así ver, bueno, ya voy a conseguir un trabajo, pero la empresa no es porque no lo quiera hacer, sino que en verdad no puede hacerlo porque se modifican demasiadas cosas, incluyéndome a mí. Claro, porque ese punto del sistema previsional era uno de los puntos no negociables para la empresa. Porque evidentemente era no negociable, porque le iba a generar un problema de consistencia de beneficios al interior de la empresa. Y tienes toda la razón, Claudia, porque la empresa debió haberle explicado a Jorge por qué no le ofrecía eso, digamos. En el mismo momento en que le planteó, debió habérselo explicado. ¿Ah? Entonces, faltó el deseo de buena comunicación. ¿Ah? Claro, es como cuando cuando las empresas tienen estos seguros colectivos y te contratan y tú quedas fuera de ese seguro colectivo porque ahí te avisan, ya, el seguro no lo vas a poder tener ahora, sino que cuando volvamos a reanudar el contrato, ahí te vamos a poder incluir. Exacto. ¿Ah? Y te explican eso. Ahora, por otra parte, como negociador, Jorge, también yo siento que le faltó haber preguntado el por qué, digamos, por qué no me incluyen y por qué que pareciera que era algo personal el de haber pensado que era algo contra él. Entonces faltó también a Jorge como negociador haber preguntado qué es lo que había detrás de todo eso. ¿Ah? Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos claritos? Que debo definir los objetivos y eso es parte de prepararme en la negociación. ¿Ah? Es fundamental prepararse para negociar. Es importante entonces hacer una investigación. Debo investigar respecto de la otra parte con la cual me va a tocar negociar. ¿Quién es? ¿Cuál es su estilo de negociación? Etcétera. Debo buscar información. ¿Qué empresa es? Mi médico, ¿qué médico es cuando voy a hablar con un jefe de servicio, por ejemplo? ¿Cómo es ese médico? En fin, por lo tanto, siempre debo tener en consideración que la información previa es importante, prepararse es fundamental. ¿Ah? Cuando tengo información abundante, me permite formular mis objetivos adecuada y realistamente. ¿Ah? Eso es bien gravitante en el proceso de negociación al final. Y esto me va a permitir encontrar argumentos que ayuden a mirar entonces a la otra parte y los argumentos de la otra parte y entender los argumentos de la otra parte si es que he logrado hacer una investigación adecuada. Al respecto, entonces me gustaría que tengamos siempre presente en una negociación de que debo asegurarme de reunir toda la información clave para esta negociación. Es fundamental. Por eso, en general, en las negociaciones que me ha tocado, reunir información respecto a la otra parte es clave, es decir, es fundamental. Hay que participar incluso para poder aprender como negociador, hay que participar como observador en otras negociaciones. Es decir, nos ocurre muchas veces que cuando partimos en la visita médica, iniciamos el trabajo acompañando a un visitador médico avesado. Si es que es un experto negociador, aprendemos. Si es que no lo es, entonces nos deformamos. Pero obviamente hay que tener presente que
ojalá uno participara en experiencias previas de negociación, ¿ya? Vamos a decir que podríamos mirar una especie de flujo de cómo ocurre esta negociación, y este flujo, entonces, tiene que ver con, respecto de la posición inicial que uno plantea, podrían ocurrir dos cosas. Uno, que la negociación, entonces, la negociación sea desarrollada según lo previsto, según a pedir de boca, como nosotros la queríamos, y esa negociación rápidamente alcanza un resultado ideal. Pero esto es un sueño, no siempre es así. Lo que puede ocurrir generalmente es que esta negociación se desarrolla en forma imprevista, porque la otra parte también tiene intereses y muchas veces están contrapuestos nuestros intereses con la otra parte, y lo que ocurre es que podría ir a una negociación con una discusión peligrosa que podría llegar a la interrupción de la negociación, o un desarrollo interminable, largo, que desgasta y que ocupa mucho tiempo, pero que se podría llegar finalmente a un acuerdo aceptable para ambas partes. O sea, dicho así en términos muy generales, eso es lo que podríamos esperar de una negociación. Y a partir de eso, me gustaría que miremos un último caso para decir respecto de las negociaciones, entonces, y que cómo se puede en algún momento interrumpir la negociación y los efectos que podría crear. Voy a leerles un caso que tiene que ver con José, que fue a Taiwán para recuperar un dinero pagado por la empresa de Kim, a la empresa de Kim, este debe ser un taiwanés, por la remesa de bicicletas que el jefe de José consideraba defectuosas. José sabía que había otros proveedores que podrían suministrarle bicicletas, pero no quería cambiar de proveedor. Las finanzas de Kim no le permitían indemnizar a José, solo podía reemplazar las bicicletas. José dijo que ello no bastaría para restablecer la reputación de su empresa entre los compradores de las mercaderías defectuosas. Me imagino que el que compró las bicicletas malas no va a querer saber de la empresa. José tenía un pasaje de vuelo que salía al cabo de 3 horas y consideró que no ganaría nada escuchando las tácticas obstruccionistas de Kim. Se puso de pie, enfadado, y abandonó la habitación. Kim sentía vergüenza, pero no quiso perder prestigio pidiendo a José que volviera. Ahora José compra sus bicicletas en Estados Unidos y la empresa de Kim ha salido perjudicada. Miren, esta es una situación que es bien particular, digamos. Se suspendió la negociación, pero Kim no hizo nada tampoco por continuarla. ¿Qué opinamos al respecto? Yo opino que José no tuvo la disposición para escuchar y Kim no ofreció nada, no quiso perder credibilidad y dar alguna solución para no perderlo. Claro, incluso, Fran, tienes razón en eso, porque cuando José se va, detiene la negociación, la conversación, Kim en alguna medida pensó en llamarlo, digamos, pero parece que el orgullo fue más grande que la capacidad negociadora y de entender cuáles eran los intereses y las necesidades de José, ¿eh? Por lo tanto, se habla también de ceder un poquito. Efectivamente, y en toda negociación, lo hemos dicho desde el comienzo, es fundamental ceder en algunos aspectos, en aquellos que no son los puntos no negociables. ¿Se fijan? O sea, pero hay que tener presente eso, necesariamente, ¿ya? Bien,
Con esta última diapositiva terminamos hoy para decir entonces que es importantísimo evaluar. Mira, el camino que hemos hecho en el día de hoy es desde definir cuáles son los elementos clave de la negociación, esas dimensiones, como dijimos que eran 3, y además de eso hay tipos de negociación. Hemos dicho también que es importante la preparación de la negociación, definir con precisión los objetivos, buscar información sobre el oponente, porque eso nos permite avanzar en la negociación. Es decir, en la clase de hoy hemos hablado fundamentalmente de esta preparación para negociar exitosamente. Por lo tanto, desde ese punto de vista, preparar, entonces, conociendo obviamente al oponente, me va a permitir argumentar de una forma mucho más contundente en contra de ese argumento o esa postura del negociador de la otra parte. Raya para la suma, para negociar necesitamos prepararnos, necesitamos no solo obtener información, que es uno de los ejes importantísimos en la negociación, sino que además manejar el tiempo y obviamente, si es posible, construir el poder a nuestro favor. Básico entonces en un proceso de negociación es la preparación y la determinación de los intereses, tanto nuestros intereses como los intereses de la contraparte, y formular entonces unos objetivos, ojalá hacer una lista de objetivos del proceso de negociación y ordenándolos jerárquicamente para poder discriminar cuáles son aquellos objetivos que podríamos en algún momento prescindir. Bien, hemos avanzado en esta fase de la negociación y para que podamos irnos a descansar, ya son las 9 y nos debiéramos volver a juntar entonces el próximo miércoles a las 7 de la tarde en este mismo canal. ¿Alguna pregunta?